Cosmetics, me llamo Damaris Plan, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a descubrir y analizar en profundidad una de las cremas más caras que podemos encontrar en Yves Rocher. Y es que tenemos esta crema que nos dice que nos da un efecto lifting gracias a un activo vegetal que contiene, justamente para tratar todas estas pequeñas arrugas, líneas de expresión, para dar justamente este efecto tensor a nuestra piel. Vamos a ver realmente todo su listado de ingredientes, qué propiedades tienen sus activos y realmente en qué lugar encontraríamos este activo vegetal que nos indica en su etiquetado, que es el que da nombre realmente a este producto. Por último, veremos si la relación calidad-precio vale la pena y haremos una valoración global de realmente qué puede hacer por nuestra piel y a qué tipo de pieles se adaptaría mejor este producto. Así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Muchas personas me habéis estado preguntando para que siga analizando más productos de Yves Rocher y en este vídeo quería justamente hablar de esta crema de día con este efecto lifting, este efecto tensor en nuestra piel. Y es que este justamente es uno de los productos de precio más elevado que podemos encontrar en Yves Rocher y quería justamente analizarlo para ver si realmente vale la pena. Así que vamos a empezar viendo, como siempre sabemos, como siempre empezamos, viendo siempre toda la información que viene en su etiquetado para luego irnos al listado de ingredientes y ver ingrediente a ingrediente qué propiedades tiene cada uno de ellos y hacer al final una valoración de la relación calidad-precio para ver si realmente vale la pena. Pues bien, lo que más me llamó la atención que encontramos en el etiquetado era la cantidad de ingredientes de origen natural que encontramos en este producto, que es un 97%. Realmente tiene una gran proporción de ingredientes de origen natural en la composición de este producto. Además, Yves Rocher es una marca que tiene un compromiso con el medio ambiente. Ya sabemos que tiene tanto el tarro, el tapón, es todo reciclable y es verdad que es una marca que a mí personalmente me llama mucho la atención y me gusta, y por eso justamente quería analizar este producto que digamos que podría ser de una gama un poquito más alta dentro de toda la marca de Yves Rocher. Lo que encontramos que nos dice en el etiquetado de esta crema justamente es que nos va a aportar un efecto inmediato tensor, este efecto lifting, debido a uno de los activos vegetales que contiene. Ya que la crema es una crema de día, deberíamos aplicarlo en nuestra rutina de día y dice que más o menos aproximadamente en un mes notaremos como que nuestras arrugas se han rellenado un poquito más, se han difuminado y que notaremos este efecto tensor en nuestra piel, sintiendo nuestra piel mucho más tersa y también, como comentaba, también este efecto lifting que atribuye a este activo vegetal. Y hago mucha incidencia en esto porque va a ser muy importante cuando estemos viendo el listado de ingredientes, ingrediente a ingrediente, en qué lugar vamos a encontrar este activo vegetal al que estamos atribuyendo la propiedad fundamental que tiene esta crema. Pues bien, ahora que ya hemos visto toda esta información que aparece en el etiquetado, nos vamos a ir al listado de ingredientes para ver cada uno de ellos y ver las propiedades que tiene y, sobre todo, y lo más importante, ver en qué lugar encontramos este activo vegetal al que se le está atribuyendo todas estas propiedades. Pues bien, esta crema de día que encontramos en Yves Rocher, algo muy importante es que tiene 32 ingredientes en total en su composición, pero como hemos visto, recordemos que el 97% de ellos tienen un origen natural. Encontramos así en primer lugar el agua y a continuación encontraríamos la glicerina. Como ya sabemos, la glicerina es un humectante, hidratante en profundidad, que nos ayuda a mantener nuestra piel hidratada durante mucho más tiempo. A continuación, en el número 3 encontraríamos un aceite esterificado. Los aceites esterificados también actúan como humectantes, hidratando nuestra piel y también justamente ayudan a que la dispersión del producto sea uniforme por toda nuestra piel. A continuación, en el número 4 tenemos otro humectante, hidratante, que también actúa como aglutinante y también ayuda a que todos los activos penetren bien en nuestra piel. Bien, quería detenerme aquí justamente porque estamos viendo que estos primeros 4 ingredientes no estamos encontrando ningún activo vegetal y estamos viendo que los activos que estamos encontrando en los primeros lugares, que son en los que una mayor concentración viene en la formulación, estamos viendo que realmente sí son humectantes, nos van a aportar esta hidratación. Y como ya sabemos, cuando tenemos estas pequeñas arruguitas, etcétera, esta hidratación en ellas sí que va a conseguir este efecto como rellenador de ellas, pero de momento no estamos viendo ningún activo que tenga justamente este efecto lifting, este efecto tensor. Simplemente estamos aportando hidratación a nuestra piel. En el número 5 encontraríamos el aceite de coco hidrogenado, que actúa como emoliente, suavizante y también como humectante, hidratando también nuestra piel. En el número 6 encontraríamos un emoliente, suavizante y un emulsionante. Como ya sabéis, los emulsionantes se encargan de que las mezclas entre líquidos no miscibles como el agua y el aceite sean estables en nuestra formulación. Bien, y es a partir de aquí donde vamos a empezar a encontrar activos vegetales que no son
el activo justamente que nos está resaltando en el etiquetado. Aquí estamos viendo justamente unos activos que nos van a aportar unas muy buenas propiedades, ahora en el número 7, en el número 8 y en el número 9 de nuestro listado, pero no es el activo que nos está resaltando en el etiquetado. Esto es bastante importante. Pues bien, en el número 7 encontraríamos el aceite de la semilla de la uva, que tiene un alto poder antioxidante, también nos va a ayudar a hidratar mucho nuestra piel, además de nutrirla y proteger. A continuación, en el número 8 tendríamos el agua de la flor de la manzanilla. Como ya sabemos, tiene este poder calmante, reparador, nos ayuda también justamente a desinflamar un poquito nuestra piel. Es ideal para aquellas pieles sensibles que tienden a las rojeces, etc. Justamente el agua de la flor de la manzanilla nos ayuda muchísimo a calmar nuestra piel, además de hidratarla en profundidad. También nos ayuda justamente a que estas rojeces, esta pequeña inflamación que podamos tener en nuestra piel, se atenúe un poco. En el número 9 tendríamos la manteca de karité. Ya sabemos que nos aporta una nutrición en profundidad, nos hidrata muchísimo nuestra piel, la protege. Realmente la manteca de karité es un muy buen activo justamente para especialmente las pieles secas, porque ya sabemos que la manteca de karité le va a aportar esta textura rica justamente a nuestras cremas, a nuestros cosméticos, porque justamente le va a aportar todo esto a nuestra piel. Y bien, a partir de aquí en adelante no me quiero detener en cada uno de los ingredientes, el listado es muy extenso, ya sabemos que a partir de aquí la concentración justamente de todos estos ingredientes ya es muy bajita. Simplemente lo iré poniendo aquí en pantalla más o menos para que vayamos viendo cada uno de ellos y las propiedades que tienen, pero en general seguimos encontrando emolientes, seguimos encontrando también humectantes, también encontramos algunos polímeros, tanto tenemos un polímero sintético, también tenemos polímeros naturales que nos ayudan también a estabilizar nuestra formulación, también actúan también como gelificantes, también tenemos también reguladores de pH, tenemos algunos conservantes, tenemos un perfumante. Realmente tenemos justamente muchos activos, muchos ingredientes que también nos van a aportar hidratación, nos van a aportar suavidad, pero también tenemos pues, los reguladores de pH, los estabilizadores de las emulsiones, etc. Lo más interesante de esto es cuando encontramos el activo vegetal que nos resaltaba en el etiquetado, y es que lo encontramos en último lugar, es el último ingrediente del listado. Realmente me ha sorprendido muchísimo encontrar justamente el activo que es el que nos va a aportar este efecto tensor, este efecto rellenador. Le llaman el colágeno vegetal realmente por las propiedades que tiene, pero al encontrarlo en último lugar la proporción es tan bajita que realmente no vamos a conseguir nada de este efecto que se atribuye a las propiedades de este activo. Así que realmente esta crema, lo que tenemos y lo que hemos visto viendo todo el listado de ingredientes, tenemos una crema que nos va a hidratar muchísimo en profundidad, pero realmente los activos que nos pueden aportar esta diferenciación realmente con estos extractos, etcétera, se encuentran en una baja proporción. Hemos visto que teníamos los primeros activos vegetales con propiedades bastante interesantes en el número 7, en el número 8 y en el número 9. A partir de aquí, lo siguiente que encontramos ya está tan de cara al final que su proporción es muy bajita. Así que realmente esta crema sí que nos va a aportar una hidratación en profundidad. Puede ser realmente una crema que se adapte bien a pieles secas, a pieles que tengan estas pequeñas arruguitas, etcétera, pero este efecto tensor que vamos a conseguir, este efecto rellenador, realmente no podemos atribuirlo a este activo que venía justamente resaltado. Sí que es cierto que tenemos muchos activos humectantes, hidratantes, que sí que vamos a sentir con esta hidratación que se atenúan un poquito estas arrugas, etcétera, pero no se debe justamente a estos activos vegetales que estamos viendo que no están en una gran concentración, no se encuentran muy arriba. Así que realmente tengamos en cuenta que ahora cuando veamos la relación calidad-precio, tengamos en cuenta que este activo se encuentra, el activo que resalta en el etiquetado se encuentra en el último lugar de su listado de ingredientes. Dicho esto, vamos a hablar del precio para hacer unas conclusiones y ver si realmente vale la pena. Y es que esta crema cuesta 42 euros por 50 mililitros. Y ahora que ya hemos visto justamente todos los activos que tiene y realmente lo que puede hacer por nuestra piel, podemos decir y en conclusión que realmente 42 euros por 50 mililitros me parece un precio muy elevado realmente para los beneficios que vamos a obtener. Hemos visto que todas las propiedades que se le atribuyen el etiquetado justamente a estos activos realmente no están en una concentración suficiente para realmente conseguir este efecto tensor en nuestra piel. Así que realmente podemos conseguir cremas que realmente sí que nos aporten este efecto tensor porque tengan estos activos mucho más arriba en su listado de ingredientes,
que no tengan un precio tan elevado como es justamente este caso con esta crema de Yves Rocher. Espero como siempre que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Me encantaría que me dejáis en los comentarios si ya conocíais esta crema, si la habéis probado, qué tal os ha funcionado, si realmente os gustaría que siguiera analizando más productos de Yves Rocher, cuál os gustaría que analizara y si os gustaría que hiciera comparaciones entre estos productos de Yves Rocher con otros productos también de supermercados, de otras marcas. Podéis dejármelo todo aquí en los comentarios y ya sabéis que para dudas algo más personales, inquietudes, podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí, que yo siempre que tenga un ratito intentaré contestaros lo antes posible. Y como siempre, a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!